Hola amigos, ¿cómo están? Con este video damos la bienvenida oficial al nuevo sponsor Susferrin, la gente de ferretería especializada Susferrin, que nos ha mandado un montón de cositas lindas, entre ellos estos marcadores Marcal, que la verdad que me solucionan el problema de marcar hierros. Ustedes saben que ya vengo rezongando bastante con eso. Los marcadores, los correctores se traba la punta, los marcadores se gasta la tinta. Estos son específicos para hierro, así que bueno, les voy a ir mostrando más o menos, no todo porque hay una variedad espectacular, pero les voy a ir mostrando los más comunes, los que más me sirven a mí. Espero les guste, gente. Bueno, gente, vamos a arrancar con el Marcal HP Pro Line. Es un marcador de tinta, pintura, perdón. Lo tienen que sacudir para mezclar, y cuando van a usar por primera vez, ven que todavía está blanca la punta, tienen que mantener presionado hasta que vaya tomando el color de la tinta. ¿Ven cómo se va mojando? Va bajando la pintura, perdón, no es tinta. Y después que esté todo impregnada la punta, vamos a poder empezar a marcar. La característica principal es que por más que esté aceitada, engrasada, marca igual, no se borra, seca rápido. Fíjense que los caños tenemos el problema siempre que vienen con aceite. Bueno, esto es espectacular, vienen varios colores. Acá les tengo varios materiales para probar. Aluminio, por ejemplo, fíjense, acero inoxidable, a ver que no se vea con el reflejo, espectacular. Chapa común, que también viene siempre aceitosa. Esto viene en varios colores. Tengan cuidado siempre de tapar bien, porque fíjense, seca rápido. Es fuerte la marca, la pintura, y queda perfectamente visible. Ahora voy a mostrar también en oxidado, que funciona perfectamente. Un aspecto a tener en cuenta es que tienen que tener presionado cuando van marcando, así sigue saliendo la pintura y queda bien visible la marca. Recuerden entonces, como les dije, Marcal HP Pro Line, así lo consiguen en la ferretería Susferrin, que son representantes oficiales en Argentina de este producto, y es uno de los que más me gusta, por eso arranqué con esto. Viene varios colores, así que bueno, tienen varias gamas para elegir. Acá tenemos otra variedad, Marcal Valve Action Paint Maker, perdón mi inglés, que no es muy bueno. Este tiene similares características al anterior, al HP, pero es para distintas superficies, no solamente hierro. Así que ahora vamos a probar básicamente la misma forma de utilización. Primero lo sacuden bien para que se mezcle bien la pintura, y al empezar tenemos que mantener presionado para que baje el color. ¿Ven? En este caso es blanco. Este va para varios materiales. Acá lo pueden ver, sobre madera, grilón, las mismas características, muy visible, secado rápido y una pintura muy resistente. Acá lo pueden ver, ideal para tornería, para los mecánicos, para marcar piezas, espectacular. Y también viene en una variada gama de colores. Les recuerdo entonces, Marcal Valve Action Paint Maker, así lo pueden pedir. Como siempre les voy a dejar todos los enlaces acá en la descripción del video para que puedan contactarse con la gente de Susferrin, que son los representantes oficiales de estas maravillas. Yo estoy como un nene con juguetes nuevos, la verdad, me encanta. Seguimos ahora con el Marcal XT, de similares características a los anteriores, pero este es más indicado para superficies rugosas o porosas,
oxidadas, pintura de pintura también de varios colores, marcas brillantes, resistentes, secado rápido. Mismo procedimiento para arrancar a usarlo, mismo procedimiento. Este yo lo estuve usando un poco ya. Y mantener presionado para que salga la pintura. Espectacular, se ve perfecto. Este se trataba entonces del Marcal XT. Recuerden que le estoy dando un pantallazo general, hay un montón de variedades. Les vuelvo a repetir, no quiero ser reiterativo, pero en el canal de Suferrin también hay videos que están detallando cada uno de los modelos. Marcal XT. Seguimos, en este caso Marcal Dura Ink. Este es de tinta, no es de pintura. Para distintas superficies también. Y distintos materiales. Marcal Dura Ink, también en distintos colores. Acá tenemos otro modelo del Dura Ink. Este sí que es interesante. Punta extra fina. Para lugares de difícil acceso, cuando tienen que marcar. ¿Cuántas veces les pasa que tienen que marcar, por ejemplo, así un agujero y no pasa la punta? Este es ideal para eso, marca ahí, queda marcado. Perfecto, también en varios colores y en varios materiales, pero estos son de tinta, Marcal Dura Ink 5, el otro era 15, este es 5. Otro de la línea Dura Ink, en este caso el 20, que tiene la particularidad de la punta retráctil o rebatible. También viene en varios colores. Miren cómo marcan en el aluminio, muy brillante, se nota perfectamente y se guarda así. Tienen que tener cuidado cuando guardan bien la punta que quede sellado, porque si no se puede secar y no marca más. Dura Ink 20. Bueno, ahora les quiero mostrar lápices de soldador. Fíjense, también en varios colores, marcas muy visibles, varios colores. La verdad que una gama muy amplia de productos para solucionar problemas puntuales. Como les vuelvo a repetir, siempre estoy rezongando con marcar hierro oxidado con aceite, lo que sea, porque duran muy poco los marcadores que se conseguían en el mercado. Así que esto, la verdad que me sorprendió gratamente. Red Writer Silver Stick, lápices de soldador. Y dejé casi para lo último este tipo portaminas Silver Stick. Ahora van a ver una belleza. Esto es tipo portaminas. Similar a los lápices de soldador, con mejores características, resistente a la temperatura. Esto viene con el sacapunta incluido en la tapa, fíjense. Miren este detalle. Ahí afinamos la punta. Es reflectivo, se ve, es muy visible aún con la careta. Así que esto lo dejé para último, porque aparte se puede ir cambiando, agregando minas. Es un portaminas prácticamente para un soldador o un metalúrgico. Espectacular. Hasta acá con la parte de productos específicos para herrería o para metalúrgica, pero tengo algunos marcadores más que son más para la industria, que también se los quiero mostrar. Este se llama entonces Silver Stick. Espectacular el portaminas este. Ahí tienen todas las características. Puede ser utilizado por los soldadores,
en lugar de la esteatita. Buena resistencia a la llama, más visible a través de la placa de filtro, sacapuntas integrado en la tapa. Genial. Bueno, por último le quiero mostrar este tipo de marcadores Pro X tipo crayón, que son más para la industria. Este otro marca el B, que hacen unas marcas más burdas, más grandes, ¿ven? En distintos materiales, pero son más para la industria, no tanto para la parte de soldadura, aunque este más fino anda bastante lindo, ¿eh? Con un oxidado, marca muy bien, ¿eh? Estos son Pro X y marca B. Todos estos productos, como ya les dije varias veces, los pueden conseguir en su Ferrín. Ahí les dejo todos los links, los contactos. Esto ha sido una pequeña presentación de la cantidad de productos que hay. Bueno gente, hasta acá con este video. Presentación oficial del nuevo sponsor del canal, la gente de Suso Ferrín, ferretería especializada. Hay muchas cosas más para mostrarles, iremos haciendo videos. De ahora en más me van a ver trabajando con estos productos que están espectaculares, solucionando varios problemas de marcación y todas esas cosas. Así que espero que les guste y cualquier comentario como siempre me lo dejan y lo charlamos entre todos.